El primero de la lista que vamos a ver es Ardiles. El Pitón Ardiles fue una pieza clave del Campeonato Mundial de 1978 que ganó la selección argentina. Quizá por el paso del tiempo, su registro como jugador, eh, muchos tal vez no lo recuerden, pero en realidad él fue un volante muy interesante, de perfil ofensivo, jugando por la banda, de muchísima habilidad de encare, bastante escurridizo, tal vez un estilo similar al de Di María, aunque sin tanta velocidad, pero tal vez con otra clase de destreza con la pelota, de esa destreza hábil, gambeteadora, muy bueno a la hora de definir, porque tiene muchísimos goles él convertidos como volante, y lo tenemos que agregar porque fue uno de los grandes referentes de la mitad de la cancha en la historia del fútbol argentino. Debutó en primera en 1973 con la camiseta de Instituto de Córdoba, luego el año siguiente fue a pasar a Belgrano de la misma provincia y en 1975 tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de Huracán. Jugó 3 años en el club de Parque Patricios y tuvo la oportunidad de pelear 2 campeonatos mientras estuvo en el club de Parque de los Patricios, los de los años 1975 y 1976. No formó parte de aquel equipo del año 73 que fue campeón, donde estaba René Houseman, Brindisi y Babington, sino que él fue 2 años después que formó parte de la camiseta de Huracán. Luego en 1978 terminaría jugando en el equipo que más se destacó, pero que además en el país donde más tiempo jugó, que es en Inglaterra. Estamos hablando del Tottenham, más precisamente. Pero también jugó en equipos como el Blackburn Rovers, el Queen Park Rangers o el Swindon. Debido al conflicto que hubo en el año 1982 con la guerra de Malvinas, decidió irse a préstamo un año al Paris Saint-Germain. Y luego en 1985 terminaría jugando solamente un partido con la camiseta del Budapest FC de Australia. En cuanto a la selección argentina, fue volante titular y una pieza fundamental, como hemos dicho anteriormente, de la conquista del Mundial de 1978. Él particularmente usaba la camiseta 2, porque en ese momento el orden de las camisetas numéricas era de forma alfabética. Usó la camiseta número 2 en 1978, en el Mundial de 1982 usó la número 1, ya que era el primero de la lista en orden alfabético. Un dato de color que no viene muy al caso en cuanto a su carrera, pero que sí tiene que ver en pase con lo que es él como jugador de fútbol, es que él participó de una película junto con Pelé y con Sylvester Stallone, junto a otros jugadores del fútbol mundial, en una película que llamó Escape a la Victoria de 1981. Miguel Ángel Brindisi es probablemente el mejor volante derecho de la historia del fútbol argentino. Y recordado no solamente por ser el volante con más goles en la historia del fútbol argentino, con más de 190 goles, sino que además por esa capacidad de juego que tenía, muy elegante, técnica, con muchísima llegada al gol. Los datos lo defienden, esa descripción. Y además, líder. Fue el capitán de aquel equipo de Boca campeón de 1981. Formó parte del gran Huracán campeón del año 1973, formando un mediocampo excepcional junto a Carlos Babington. Jugó con la selección argentina, principalmente el Mundial de 1974. Fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. Debutó en 1967 con la camiseta del Club de Parque de los Patricios. Permaneció allí 9 años, hasta 1976. Dijimos anteriormente, fue parte de aquel equipo, del mejor equipo de la historia de Huracán, el del año 1973, que fue campeón bajo la conducción técnica de César Luis Menotti. En 1976 tuvo su primer y única experiencia como jugador profesional en Europa, más precisamente en Las Palmas de España. Jugó entre los años 76 y 1979. Tuvo una
discreta actuación a comparación de la que había tenido en Huracán, de la cual se fue siendo ídolo. Después, en 1979 hasta 1980, volvió a vestir la camiseta de Huracán y en 1981 tuvo su segundo paso más importante de su historia, que fue jugando para Boca en aquel equipo campeón del Metropolitano en 1981, donde hizo una dupla letal con Diego Maradona, donde jugó con jugadores como Ruggeri, Gatti, Roberto Mouso, aquel equipo histórico dirigido por Silvio Marzolini. Después, en el año 83, se cambió de camiseta, fue hasta Santa Fe para jugar en Unión. En 1983 recalaría en Nacional de Montevideo, donde jugaría solamente un año hasta 1984. Ese mismo año volvió para Argentina para vestir la camiseta de Racing. Y en 1985, el último año de su carrera, vistió la camiseta del Municipal de Guatemala. Según la FIFA, él anotó más de 200 goles y con 194 goles es el 11º goleador histórico de la Primera División Argentina y es el jugador no delantero que más goles tiene en dicha competencia hasta el día de hoy. Venimos más acá para el tiempo y nos situamos más precisamente en la década del 90. Vamos a hablar de Esteban Cambiaso. Nacido en 1980, a muy temprana edad, formando parte de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, el Real Madrid se fijó en él y lo fichó para jugar con su filial, con el Real Madrid B, logrando su campeonato de segunda división de ese año, pero no logró ascender. En 1998 recalaría en Independiente. Fue en ese club donde él debutó en primera división y donde él se asentaría como uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino. En el año 2001 llegaría a River, donde fue dirigido por Ramón Díaz. En ese equipo donde jugaba de una manera tan contundente, fue campeón de Clausura 2002. Cambiaso era uno de los jugadores titulares y figuras de ese equipo, donde compartía mediocampo con Andrés de Alessandro, donde hacía una sociedad muy interesante con el Burrito Ortega y con Fernando Cabenagui. Después, en el año 2002, le tocaría regresar al Real Madrid, y en el equipo español no jugó mucho tiempo, siendo que apenas jugó 2 años, no llegó a ser un jugador titular. Lo tenían como un recambio de aquella época de los Galácticos, probablemente siendo recambio de Zidane o del propio Luis Figo, hasta que en 2004 le tocó irse al Inter de Milán. Probablemente en ese equipo fue donde mejor él se destacó. Jugó 10 años, entre 2004 y 2014, y conquistó infinidad de títulos, de los que destacan la Champions League del año 2010, junto con el Mundial de Clubes de ese mismo año, y la Serie A también del año 2010, donde el equipo conducido por José Mourinho logró obtener aquel triplete. En 2014 recaló en el Leicester City de Inglaterra y sería parte de aquella base que años más tarde sería campeón de la Premier League. No jugó mucho tiempo en el equipo de Inglaterra, ya que en 2015 fue traspasado al Olympiacos de Grecia. Su historia con la selección argentina viene ya desde temprana edad, siendo que era un titular habitué en las categorías juveniles, más precisamente en aquella selección sub-20 del año 1997, bajo la conducción técnica de José Pekerman y teniendo de compañeros jugadores como Riquelme, Aimar o Samuel. Fue campeón del mundo ese mismo año. También formó parte de la camada siguiente del año 1999. Y con la selección mayor, si bien fue convocado por primera vez en el año 2000, fue en el año 2005
donde Cambiaso se asentó como titular, también bajo la conducción técnica de Pekerman, participando de la Copa Confederaciones del año 2005 y del Mundial de Alemania en el año 2006, donde marcaría un gol. Y también jugó la Copa América del 2007, pero esta vez bajo la conducción de el Coco Basile. Otro de los volantes históricos de la selección argentina, del fútbol argentino en general, pero más precisamente con la camiseta albiceleste, es Javier Mascherano. El jefecito es surgido de las divisiones inferiores de River Plate. Y una particularidad es que él debutó primero en la selección en el año 2003 antes que en el once titular de River. Con la camiseta de Núñez debutó ese mismo año, en el año 2003, después de haber jugado con la selección argentina, y permaneció allí hasta el año 2005. Con la camiseta de Núñez ganó un solo título, que fue el Apertura del año 2004. Con dicha camiseta jugó 2 años, entre los años 2005 y el año 2006, y conquistó el Brasileirao de ese mismo año, formando equipo con Carlos Tevez. Luego, junto también con Carlitos, fueron traspasados al West Ham en el año 2006 y jugó una sola temporada hasta el año 2007, donde rápidamente recaló en el Liverpool de ese mismo país. Si bien con la camiseta de los Reds no ganó ningún título, sí jugó varios años, e incluso fue titular indiscutido entre los años 2006 y 2011 y demostró un gran nivel, sumado al que tenía con la selección argentina en esos años, le valió para pasar al club donde pasó mayor parte de su carrera deportiva, que fue con el Barcelona. Con la camiseta del cuadro catalán, no solamente que fue titular prácticamente todos los años que jugó, sino que además cosechó infinidad de títulos, entre los que se destacan tanto las 2 Champions League del año 2011 y 2015, los 2 mundiales de clubes de esos mismos años, así como también varias ligas de España, más precisamente 5 Copas del Rey, entre otros títulos. En el año 2018 fue traspasado a China, más precisamente al Levi Fortune, donde jugó 2 años, y en 2019 fue traspasado a Estudiantes, donde actualmente está jugando. Su historia con la selección argentina es hiper conocida, siendo de que debutó en el año 2003 de la mano de Bielsa, y a partir de ese momento no se fue más de las convocatorias, siempre figuró hasta el año 2018. Fueron 15 años de jugar con la camiseta de Argentina, disputando 4 mundiales, siendo titular en todos los mundiales que disputó, jugando varias Copas América. Se recuerda principalmente ser parte de esta selección que llegó a finales, pero bueno, desgraciadamente no pudo conquistar ninguna copa. Y también se destaca partidos como el de Holanda en el Mundial 2014, donde le hizo esa famosa barrida quitando a Arjen Robben. Fue un jugador muy importante, Mascherano. Actualmente tiene el récord de presencia con la selección argentina, más precisamente 143. También cabe destacar de que él formó parte de categorías juveniles, tanto sub-17, sub-20, como la selección olímpica del año 2004, donde también él conquistó una medalla dorada, así como también en el año 2008. La trayectoria de Fernando Redondo arrancó desde muy temprana edad, ya que a los 16 años, más precisamente en 1985, y de la mano de El Piojo Judica, debutó en la primera división de Argentinos Juniors. Jugó allí 6 años, hasta que en 1991 le llegó una oferta del Tenerife de España, equipo que era dirigido por el argentino Jorge Solari. En el equipo canario fue dirigido por otro argentino, por Jorge Valdano, técnico que lo tendría más tarde en el equipo donde él sería una pieza clave durante los siguientes años, que es el Real Madrid. Justamente Valdano fue quien lo pidió para el cuadro merengue, y si bien tuvo algunas complicaciones al principio por algunas lesiones, más precisamente en el año 1995, después se logró asentar en el equipo madrileño y logró conquistar infinidad de títulos, entre los que se destacan
2 Champions League en el año 1998 y el año 2000. Justamente en ese año fue nombrado mejor jugador de dicha competencia. Fue parte de aquel inicio de los Galácticos del Real Madrid de la primera época del año 2000. E incluso estaba en el equipo que ganó la Champions, que después jugaría la final de la Copa Intercontinental contra Boca, pero él fue traspasado 6 meses antes al Milan. Fue un traspaso muy sorpresivo, no se lo veía venir, sin embargo el Milan lo pagó en aproximadamente 20 millones de euros de aquella época, a pesar de lo importante e imprescindible que resultaba Redondo para el equipo merengue. Con la camiseta milanés no pudo jugar prácticamente nada, ya que inmediatamente después que fue transferido sufrió una lesión que lo tuvo muchísimo tiempo fuera de las canchas, más de un año fácil, y perdió muchísimo terreno, no pudo asentarse como titular, y encima el Milan en esos años ganaba infinidad de títulos y ya tenía un equipo consolidadísimo. Sin embargo, eso no le privó a Redondo de ganar títulos, como por ejemplo el Serie A de Italia, o incluso una Champions League, la del año 2003, que también ese equipo le tocó jugar una final intercontinental contra Boca. Qué particularidad, ¿no? Que un equipo en el cual formaba parte de Redondo tuviera que jugar finales intercontinentales contra el mismo equipo. Con la selección argentina tuvo una época muy buena, principalmente bajo la conducción técnica del Coco Basile, que lo tenía como jugador fundamental y volante central de su era como técnico, donde conquistó, entre otras cosas, una Copa Confederaciones en 1992 y una Copa América en 1993, así como también que fue el 5 titular de el Mundial de Estados Unidos en 1994. Así como también él formó parte de juveniles como la Sub-17 del año 1985, él participó en ese Mundial, en el de China, pero Argentina no logró pasar la primera fase, aunque ganó el sudamericano de ese mismo año con dicha selección. Tuvo un conflicto en su momento con Daniel Passarella, ya que Passarella exigía que los jugadores usaran el pelo corto y él sin embargo no accedió. Una verdadera lástima porque un jugador de la categoría de Redondo le hubiese dado una utilidad fundamental al equipo, que tuvo posibilidades de salir campeón del mundo en 1998, tenía un muy buen equipo Argentina, y Redondo podía haber formado parte de aquel equipo que justo coincidió con sus años dorados en el Real Madrid, pero bueno, lamentablemente no se dio, y un par de años más tarde, ya bajo la convocatoria de Bielsa del año 99, Redondo decidió retirarse definitivamente de la selección argentina.